Hola, ¿cómo están? Vamos a empezar con retraso, pero comenzamos, que es lo importante. En esta oportunidad vamos a hablar sobre trastornos hematológicos. Específicamente vamos a comenzar a hablar sobre las anemias. ¿Está bien? Vamos a hablar de cómo estudiar las anemias, los tipos de anemia y cuáles serían sus tratamientos. Siempre comenzamos con una definición. ¿Qué es la anemia? ¿Sí? Eh, uy, la anemia el descenso de la concentración de hemoglobina, que generalmente se acompaña de un descenso también de la masa eritrocitaria. Hemoglobina es dependiente de la masa eritrocitaria, ¿sí? Los valores son muy irregulares dependiendo del texto en que nosotros nos basamos, ¿verdad? En esta literatura dice que el varón es mayor a 13 gramos por litro de hemoglobina, en la mujer es mayor a 12, o sea, menor a 12, en la mujer embarazada se tolera hasta 11, ¿verdad? Pero nosotros siempre nos vamos a guiar de nuestro libro de texto base, que es el de Harrison, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de que una paciente o de una anemia o que un paciente o una persona está portando esta patología, ¿verdad? Primero, nos basamos en las manifestaciones clínicas, que es palidez de piel y mucosas, ¿verdad? Tenemos que fijarnos en las mucosas, sobre todo en la región de la esclerótica, ¿verdad? Palma de las manos, leche ungueal y conjuntivas, ¿sí? Otros síntomas generales más o menos inespecíficos es la astenia, ¿sí? Dependiendo de la gravedad de nuestro síndrome anémico, ya van apareciendo las manifestaciones cardiocirculatorias, como un soplo funcional de tipo sistólico, polifocal, ¿sí? Taquicardia, palpitaciones, puede aparecer disnea, dependiendo de la severidad del cuadro anémico, edemas e insuficiencia cardíaca en casos graves, angina de pecho, shock también en casos graves, ¿verdad? Ahora, la insuficiencia cardíaca y la angina de pecho van muy relacionadas con el nivel de anemia, ¿sí? Los pacientes cardiópatas tienen que tener sí o sí una hemoglobina de 10 para arriba, ¿está bien? Entonces, eso predispone a que el cardiópata esté bien perfundido, ¿sí? Una hemoglobina menos de 10 en un paciente cardiópata, ya hay serios riesgos de cardiopatía isquémica, ¿sí? No del tipo síndrome coronario agudo, pero puede tener, por ejemplo, una angina eh, o, o inclusive hasta puede llegar hasta vasospasmos, ¿sí? Entre las manifestaciones neurológicas tenemos cefalea, vértigos y alteraciones visuales, visión doble o si no vemos todo lucecitas, ¿verdad? O si no vemos medio borroso. Irritabilidad y falta de concentración. Estas son algunas de las manifestaciones clínicas del síndrome anémico. Ahora, ¿cómo yo sé o cómo yo voy a interpretar un hemograma? Primero, ¿qué es un hemograma? Es un análisis de sangre donde se ve toda la serie celular de la sangre, ¿sí? Y está compuesto por la serie roja, ¿verdad? Que son los hematíes, los eritrocitos, la hemoglobina en sí, ¿verdad? Está la serie blanca, que está compuesta en su mayor parte por los leucocitos, y la serie de plaquetas, ¿verdad? Que comprende las plaquetas y el volumen corpuscular medio. Esto es un hemograma, ¿sí? Donde contempla las tres series celulares, la serie roja, la serie blanca y la serie plaquetal. Eso de un hemograma completo. eh, no sabría bien decirles específicamente de qué se trata, ¿verdad? Porque el hemograma es este las tres series celulares, la serie roja, la serie blanca y la serie plaquetal. ¿Y cómo nosotros hacemos el diagnóstico de que un paciente está anémico? Justamente por el pedido o el análisis de este estudio que es el hemograma, donde nosotros vamos a ver la cantidad de hematíes,
la cantidad de hemoglobina y el hematocrito del paciente, ¿verdad? Estos son los datos que nos va a orientar si nuestra serie roja está aumentada o disminuida, ¿sí? Después vemos los otros valores, como el volumen corpuscular medio, que se refiere al volumen que lleva cada eritrocito dentro del cuerpo, ¿sí? A la hemoglobina corpuscular media, que es la cantidad de hemoglobina que lleva el eritrocito en sí, ¿verdad? Sabemos que una hemoglobina está compuesto por 4 grupos M, ¿verdad? Y este que es ahí se me fue el nombre, la cantidad que mide el recambio celular o el recambio del volumen, o está compuesto del recambio de volumen celular, ¿sí? Que mide tanto el volumen como el tamaño de los eritrocitos, ¿verdad? Son los tres datos que a nosotros nos llama más la atención y donde nosotros podemos estudiar de forma más específica la anemia. Después está la concentración total de hemoglobina en en el eritrocito, ¿sí? Que también nos ayuda, pero un poco menos, sirve un poco más para que nosotros nos confundamos más, ¿verdad? Entonces, tomamos en cuenta, cuando nosotros vemos con pacientes anémicos, tomamos más en cuenta el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la cantidad de recambio celular, ¿sí? Bueno, acá vemos los valores, siempre hay un valor, una tabla al lado del hemograma, ¿verdad? Donde están los valores normales. Y lo que nos tiene que llamar la atención es la cantidad de hemoglobina, ¿verdad? Y el hematocrito. Ahora, a veces el hemograma no viene con estas subdivisiones, ¿sí? No da para saber si, bueno, el paciente está anémico, pero no sé qué tipo de anemia es. Si es una anemia macrocítica, si es una anemia megaloblástica, si es una anemia hipocrómica, ¿sí? No da para definir. Entonces, hay ciertas fórmulas que nos orientan o que nos ayudan a ver qué tipo de anemia es o nos ayuda a que nosotros estudiemos mejor la anemia que se presenta. ¿Y cómo nosotros calculamos la concentración de hemoglobina corpuscular media? Es la cantidad de hemoglobina que tiene el paciente multiplicado por 100 y dividido el hematocrito del mismo, ¿sí? Tiene que dar un valor entre 30 y 37. Ahora, el volumen corpuscular medio es la cantidad de hematocrito por 10 dividido el número de eritrocitos, ¿sí? Y lo normal del volumen corpuscular medio es entre 80 y 95. Ahora, si yo voy a fijarme o voy a calcular la hemoglobina corpuscular media, es la cantidad de hemoglobina que tiene el paciente por 10 dividido la cantidad de eritrocitos, ¿sí? Entonces, usando solo la hemoglobina y el hematocrito, nosotros ya podemos hacer todos los otros cálculos para ver qué tipo de anemia es lo que estamos teniendo. Otra parte que también nos ayuda a ver qué tipo de anemia está teniendo nuestro paciente es el recuento de reticulocitos, ¿sí? Que nos permite diferenciar entre anemias arregenerativas, donde el mecanismo central está con problemas, ¿sí? La médula espinal entonces no va a funcionar o no funciona adecuadamente. Y las anemias regenerativas, ¿verdad? Donde hay mayor destrucción de los glóbulos rojos y por ende la médula está intacta, ¿sí? Entonces se puede regenerar o volver a regenerar. Su valor siempre se expresa en porcentaje con respecto al total de los eritrocitos y es un valor absoluto, ¿sí? Mayor a 2.5 o menor a 2.5. Entonces, para el estudio inicial de la anemia, si yo tengo un paciente anémico, primero tengo que saber diferenciar o tengo que saber qué nivel o qué tipo de anemia es. ¿Es una anemia micro, macro, es una anemia microvascular o es una anemia megaloblástica?
por ejemplo, ¿verdad? Porque dependiendo del tipo de anemia que yo tengo enfrente, yo voy a darle un tratamiento distinto, ¿sí? Después tengo que saber si es una anemia regenerativa o regenerativa. Y para eso nos valemos de otros estudios como los parámetros de hierro o ferrocinéticos. La función renal y hepática es bastante importante porque nosotros sabemos que hay una parte de la hematopoiesis que se desarrolla o que se realiza en el hígado y en el riñón. También la función tiroidea y por supuesto el volumen de eritrosedimentación y la PCR. Estos son los estudios iniciales para el síndrome anémico. Entonces, yo tengo un paciente o un diagnóstico sindromático de síndrome anémico, ¿verdad? Entonces, yo voy a confirmar que el paciente está anémico por medio de un estudio que es el hemograma. Una vez que yo tengo el hemograma, voy a fijarme en la hemoglobina del paciente. Si la hemoglobina es baja por debajo de lo normal, entonces realmente estoy delante de un paciente anémico. Ya comprobé que mi paciente está anémico, ahora yo tengo que saber cuál es el tipo de la anemia, ¿sí? Y para eso yo me voy a fijar en el volumen corpuscular medio y por ende esto ya me va a dar un diagnóstico morfológico de la anemia, ¿sí? Volumen corpuscular bajo son las anemias microcíticas. Un volumen corpuscular normal son las anemias normocíticas, que son características de las enfermedades crónicas. Y un volumen corpuscular alto son las anemias macrocíticas, ¿sí? Bueno, hablamos un poquitito de las anemias microcíticas. Ejemplo es la anemia ferropénica, que es la más frecuente de todas las anemias. Hay una prevalencia entre 5.6% de la población y la relación es 2.9% en la mujer comparado a 0.1% en el hombre. Significa que las mujeres tienen mayor predisposición a la anemia ferropénica por las pérdidas frecuentes de sangre que producen, ¿verdad? Llámese embarazo, ciclo menstrual, irregular y déficit en la alimentación. Entre los requerimientos diarios de hierro están en los niños menores de 6 años, 8 miligramos día, ¿sí? Entre los niños entre 8 y 12 años sube a 12 miligramos, 10 miligramos en los varones, 14 miligramos en las mujeres, siempre es mayor en la mujer la necesidad, y 16 miligramos en las embarazadas. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Sequedad de piel, caída de cabello, fragilidad ungueal, queilitis, ¿verdad? Eso que se les rompe el labio ahí al costadito, la glositis. En los casos graves, nosotros vemos pica. ¿Y qué es la pica? Cuando empieza a comer, se ve más todavía en niños, cuando empiezan a comer tierra, empiezan a comer cemento o partes de la, de la pared de las casas, ¿sí? O cal, o pueden comer cualquier cosa rara. Eso es la pica. Y hay mayor susceptibilidad a la intoxicación por metales pesados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque meten cualquier cosa en la boca, entonces pueden estar contaminados esos objetos. De hecho, van a estar luego contaminados. Entonces, ¿cuál es la etiopatogenia? Tenemos factores de riesgo, tanto en la infancia y adolescencia, con el aporte insuficiente, ¿sí? Las mujeres en edad fértil por las pérdidas menstruales. Los ancianos, al igual que los niños y adolescentes, por el aporte insuficiente. Gestación y lactancia, ¿por qué? Porque aumentan los requerimientos de hierro. Y cuando hay multiparidad y gestación en la adolescencia, tanto por el aporte insuficiente como los mayores requerimientos que necesitan el, la mujer, ¿sí? Ahora, otras causas de anemia ferropénica son las hemorragias ginecológicas, ya sea por polimenorrea, hipermenorrea y la instalación de dispositivos intrauterinos, ¿sí? El DIU.
Ahora, otra causa de anemia ferropénica son las hemorragias digestivas, ya sea hernia de hiato, gastritis erosivas, úlceras pépticas, neoplasias, enfermedad inflamatoria intestinal, angiodisplasias, varices esofágicas, cualquier dato de hemorragia digestiva. ¿Está bien? También la mala absorción, ya sea los pacientes celíacos, aquellos que sufren de acloridria, gastrectomías, ¿verdad? Pacientes muy obesos que son sometidos a cirugías de bypass gástrico siempre quedan con déficit de hierro, ¿sí? Diarreas crónicas y cirugía bariátrica, como les había dicho. Y las infecciones, como el paludismo, esquistosomiasis y parásitos intestinales. Ahora, entonces, ¿cuáles son las características de mi anemia ferropénica? Normalmente, tanto los glóbulos rojos, la hemoglobina y el hematocrito van a estar muy disminuidos, ¿sí? Muy disminuidos. El volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la hemoglobina global, vamos a decir, están también disminuidos, ¿sí? Ahora, si yo veo mis reticulocitos, pueden estar normales o ligeramente disminuidos, ¿sí? Esta es una anemia regenerativa, ¿sí? Entonces, pueden estar normal o ligeramente disminuidos. Los leucocitos van a estar normales porque no se altera la función o las otras series celulares, ¿sí? Mis plaquetas van a estar también normales. Entonces, si yo sospecho una anemia ferropénica, ¿verdad? Donde voy a tener una anemia microcítica, ¿sí? Yo tengo que medir primero el volumen de hemoglobina, el volumen del eritrocito y el volumen de hemoglobina van a estar disminuidos. Entonces yo voy a estudiar o voy a hacer un estudio del hierro sérico, de la saturación de transferrina y de la ferritina sérica, que es la cantidad de hierro que tengo en la sangre, la cantidad de transporte de oxígeno, ¿sí? Y la cantidad de transporte de hierro y la ferritina sérica, que es la cantidad de ferritina o el transportador de hierro, ¿sí? Entonces, en mi anemia ferropénica, mi hierro sérico va a estar disminuido. ¿Por qué? Por deficiencia. No, ahí no. La saturación de transferrina también va a estar baja y por ende la ferritina sérica también están bajas, ¿sí? Otro estudio que me ayuda a que yo pueda identificar o pueda ver con mayor facilidad la anemia por hierro y que es otro estudio después del hemograma que se suele pedir es el frotis de sangre periférica, ¿sí? Donde nosotros vamos a ver la calidad de ese eritrocito y la cantidad, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a ver en el frotis? Vamos a ver hipocromía, podemos ver anisocitosis, ¿sí? Anisocitosis es cuando los eritrocitos tienen una forma diferente a ese sistema o a esa forma biconvexa que solían tener y cóncava, ¿verdad? Entonces van a ser eritrocitos raros, anómalos y también con poco hierro, por ende van a estar más pálidos, ¿sí? Bueno, seguimos acá. Entonces, si yo tengo una sospecha alta o yo tengo un hemograma donde tengo una anemia ferropénica o el estudio o sospecha de anemia ferropénica, yo puedo pedir una ferropenia aislada, ¿sí? Por ende, yo tengo que hacer una encuesta dietética, una historia digestiva familiar y personal, historia ginecológica en las mujeres, ¿verdad? Y hasta ver si toma fármacos gastrolesivos. Si mi paciente es un varón mayor de 40 años o entra entre las mujeres posmenopáusicas,
El siguiente estudio que tengo que hacer son estudios digestivos para ver si no hay una pérdida crónica de sangre. Por ejemplo, eh, el test de Guayaco como primera detención y luego me voy, si es necesario, a otros estudios como la fibrogastro o la endoscopía digestiva alta y la colonoscopía total, ¿sí? Si es una paciente en edad fértil o con una hemorragia ginecológica aumentada como un mioma, entonces voy a derivarle a mi paciente a un estudio ginecológico, ¿verdad? Exhaustivo para ver la causa de esa anemia, si la respuesta de esa anemia está por una alteración ginecológica y también tengo que tener una historia digestiva, tanto familiar como personal, y la prueba de sangre oculta en heces, ¿sí? Ahora, mi prueba de sangre oculta en heces es negativo, no necesitamos de otro estudio diagnóstico, ¿sí? Y vamos a ir controlando de forma evolutiva. Ahora, si mi cribado digestivo significa que mi sangre oculta en heces vino positivo, entonces yo necesito algún estudio. Comenzamos con la endoscopía digestiva alta y vamos bajando de acuerdo a la necesidad. ¿Está bien? Ahora, tengo un paciente anémico que es varón menor de 40 años, mujeres en edad fértil, sin hemorragia ginecológica aumentada. Tenemos que volver a hacer o tenemos que hacer otra vez la historia digestiva familiar y la prueba de sangre oculta en heces. Si algún dato es positivo, proseguimos con el estudio digestivo, endoscopía digestiva alta, colonoscopía, etc. Ahora, si todos son negativos, no necesitamos más de otro estudio digestivo y seguimos con el control evolutivo. Otros estudios que podemos pedir es para ver si ese paciente o esa paciente es portadora de celiaquía, como el antiendomicio, ¿verdad? Antitransglutaminasa y ver si es portador del Helicobacter pylori. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctora, está bien, se entiende. Ok, bueno, continuamos entonces con las anemias normocíticas, ¿sí? Las anemias normocíticas son aquellas anemias donde la forma y el tamaño de los eritrocitos están normales. ¿Qué significa? La cantidad de hemoglobina total dentro del eritrocito está normal y también el volumen del eritrocito, ¿sí? ¿Y en qué vemos? En qué casos vemos, ¿verdad? Vemos también en la anemia ferropénica, que al principio es una anemia normocítica, en las anemias por enfermedades crónicas, sea pacientes con enfermedad renal, o sean pacientes con insuficiencia cardíaca, o sean pacientes con, con alguna endocrinología tipo enfermedad tiroidea, ¿sí? Bocio. También se pueden ver en el sangrado agudo, se pueden ver en las anemias hemolíticas, cuando hay una carencia mixta tanto de hierro como de ácido fólico, en la aplasia medular, en la invasión medular por algún tipo de tumor, ¿sí? Y en los síndromes mielodisplásicos. ¿Y cómo nosotros estudiamos? Cuando yo veo una anemia normocítica, ¿verdad? ¿Cómo nosotros estudiamos? Vamos a pedir todos los análisis relacionados a la ferrocinética, ¿verdad? Que es la transferrina. Vamos a recapitular otra vez o vamos a volver. Mierda. Que es el hierro sérico, la saturación de transferrina y la ferritina sérica. Cuando nosotros pedimos o hacemos estudio de la cinética del hierro, es esto, a esto a lo que nos referimos. Cantidad de hierro total en la sangre
la saturación de transferrina, que es la capacidad de transporte, y la ferritina sérica, ¿sí? Vamos a medir también la cantidad de reticulocitos y luego pedimos una bioquímica general con función renal, hepática, pedimos las hormonas tiroideas y los reactantes de fase aguda, porque las anemias normocíticas también se suelen ver en ciertas infecciones, ¿sí? Dosaje de vitamina B12 y ácido fólico, que también es causante de anemia normocítica. Entonces, como la anemia normocítica, el ejemplo principal es la anemia por enfermedades crónicas. La anemia por enfermedades crónicas es el ejemplo principal de las anemias normocíticas. Entonces, su etiopatogenia es multifactorial, ¿sí? Se debe por la inflamación, por la destrucción tisular y la activación inmunitaria, ¿sí? Hay una inhibición de la eritropoyesis, puede haber hemólisis y otros como sangrado y también como efecto colateral de tratamientos quimioterápicos, tratamientos para hemorragia digestiva o uso indiscriminado de antiulcerosos, ¿sí? La intensidad de esta anemia es moderada. Se manejan generalmente con una hemoglobina entre 8 y 10. ¿Encontraste? Hay elevación de los reactantes de fase aguda, eritrosedimentación, PCR, ferritina y la heptidina. La ferritina es un reactante de fase aguda que está muy usada actualmente por el tema del COVID. Se pide muchísimo ahora, ¿verdad? Entonces, como es así como dice el nombre, reactante de fase aguda, ante cualquier proceso infeccioso o inflamatorio es lo primero que se eleva, ¿sí? Pero no es específica, ¿sí? Significa solo que el mecanismo inflamatorio de la parte celular o de la parte sanguínea está elevada y entonces por eso se eleva, ¿está bien? Igual que la PCR. Nosotros sabemos que es inespecífica, pero una vez que está alto puede indicar infección o inflamación, ¿está bien? Y el diagnóstico diferencial hacemos con las anemias ferropénicas, donde la ferritina es menor a 30 microgramos por litro. ¿Cuáles son las características? Glóbulos rojos, hemoglobina y hematocrito van a estar muy bajos. El volumen de concentración o el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media van a estar normales y los reticulocitos pueden estar normales o discretamente disminuidos. Si vamos a hacer el estudio del hierro, ¿verdad? O de la cinética del hierro, el hierro va a estar disminuido, la transferrina va a estar normal o disminuida, el índice de saturación de transferrina va a estar normal o disminuido y mi ferritina va a estar alta, ¿sí? Es totalmente lo opuesto, o sea, es muy opuesto a la anemia ferropénica, donde todito estaba para abajo, ¿sí? Vamos a volver otra vez acá, ¿ven? El hierro sérico estaba bajo, saturación de transferrina baja y la ferritina sérica también estaba baja. Entonces, partiendo de la parte de la ferritina, ¿verdad? Yo puedo tener, si es baja mi ferritina, entonces no hay problema, tengo una anemia ferropénica, ¿sí? Que puede ser la anemia ferropénica en su inicio o anemia enfermedad crónica asociada a ferropenia. Siempre midiendo el índice de saturación de transferrina. Si es bajo, también anemia ferropénica. Si está dentro de lo normal, entonces es una anemia, enfermedades crónicas asociadas a ferropenia. Ahora, si mi ferritina está normal o elevada, pueden pasar tres cosas. Puede ser que yo tenga una anemia de enfermedad crónica, también asociada a la ferropenia, o una anemia de enfermedad crónica propiamente dicha.
Para eso yo me voy a fijar en los otros marcadores del hierro, como la ferritina y el índice de saturación de la transferrina. Si ambos están bajos, ¿verdad? Entonces, este tiene que ser bajo, este tiene que ser menor que este, ¿sí? Si ambos están bajos, entonces de verdad yo tengo una anemia de enfermedades crónicas asociada a una ferropenia, ¿sí? Ahora, si mi ferritina está dentro de lo normal, yo voy a medir mi índice de saturación de transferrina. Si mi índice de saturación de transferrina está alto, entonces estoy delante de una anemia por enfermedades crónicas asociadas a ferropenia. Ahora, si el índice de saturación de transferrina está normal, estoy delante de una anemia de enfermedad crónica propiamente dicha. Lo mismo que si la ferritina está alta. Entonces, recapitulando, a nosotros los que nos interesan para saber si es una anemia ferropénica o de enfermedades crónicas, aparte del volumen corpuscular medio, etcétera, etcétera, es el estudio del hierro, ¿sí? En las anemias ferropénicas todos están bajos, ¿sí? Volvemos aquí. Todo está bajo. Está bajo el hierro sérico, está bajo la saturación de transferrina, está bajo la ferritina sérica. Ahora, en mi anemia de enfermedades crónicas, mi transferrina está alta, o mi ferritina, perdón, está alta, ¿sí? Y mi índice de saturación de transferrina puede estar normal o bajo, ¿sí? Y yo lo que voy a estudiar es a partir de la ferritina, ¿verdad? Si está baja, confirma mi ferropenia. Y si está normal o elevada, ahí entonces puede ser una anemia por enfermedades crónicas propiamente dicha o una anemia de enfermedad crónica asociada a una ferropenia. Preguntillas. Esta parte de hemato es lo mandó muy álgido. Bueno, y complementando la parte de anemias microcíticas, tenemos la anemia hemolítica, que es cuando ocurre la destrucción del hematíe antes de los 120 días, ¿sí? Puede ser por defecto del hematíe o de la hemoglobina, puede ser por agresión física, por ejemplo, eh, lugares muy fríos, ¿verdad? Hay una destrucción, entra en hipotermia, entonces se autodestruye el glóbulo rojo. Exposición química o infecciosa o inmunológica, ¿sí? Cuando hay una hemólisis extravascular o intravascular, sobre todo en enfermedades reumatológicas, ¿sí? Puede ser de causa congénita o adquirida. La clínica desde larvada hasta crisis hemolítica aguda, donde el paciente se puede morir desangrado. La anemia es normocítica en la mayoría de las veces, salvo raras excepciones que empieza con una anemia macrocítica. Los reticulocitos son mayor a 120 y hay anomalías morfológicas que nosotros vemos en la sangre, en el frotis de sangre periférica. Otros estudios que nos ayudan a definir si mi anemia es hemolítica, nosotros podemos ver en el hepatograma, ¿sí? Donde nosotros vamos a ver una hiperbilirrubinemia, pero a expensas de la indirecta, ¿sí? El LDH del paciente está aumentado. LDH no se refiere al colesterol, sino a la lactato deshidrogenasa, ¿sí? Podemos pedir y debemos de pedir la aptoglobina y la prueba de Kunz, que es positiva, sobre todo en enfermedades autoinmunes, ¿sí? Y se le da un tratamiento especializado a la anemia hemolítica que consiste en grandes dosis de esteroides y en algunos casos de transfusiones. ¿Está bien? Hablando más un poquitito más de las anemias macrocíticas, son un grupo de enfermedades, o sea, un grupo morfológico, que es lo que vemos en menor frecuencia en la práctica clínica. El hallazgo de la macrocitosis aislada requiere un estudio de la anemia macrocítica. Son más frecuentes en la tercera etapa de la vida o mayores de 65 años.
y son secundarismos a alguna enfermedad de base, ya sea por alcoholismos, por enfermedades hepáticas, ¿verdad? Por hipotiroidismo, EPOC y tabaquismo, ¿sí? Son las más representativas del grupo, las anemias megaloblásticas, aunque no son las más frecuentes. Y si nosotros tenemos una anemia megaloblástica, lo primero que tenemos que pensar es deficiencia de ácido fólico y la deficiencia de la vitamina B12. Entonces, si nosotros vemos una anemia megaloblástica o una anemia con el volumen corpuscular alto, ¿verdad? Nosotros vamos a pensar automáticamente en, primero, en lo más frecuente, que son el déficit de ácido fólico y vitamina B12. Entonces yo tengo que medir esa cantidad de vitaminas dentro de la sangre, ¿sí? Y después nos vamos a fijar en las otras enfermedades como exceso de alcohol, que está muy relacionada con la deficiencia del ácido fólico, enfermedades del hígado, hipotiroidismo, etcétera, ¿sí? Entonces, siguiendo con nuestro estudio de la anemia, yo ya sé que hay una anemia macrocítica, ¿verdad? Entonces yo tengo que ver si es por déficit o por alguna enfermedad de base, ¿verdad? Entonces, vamos a ver primeramente hacer una encuesta dietética. Preguntamos si son vegetarianos, porque esta anemia se ve en los vegetarianos estrictos o en las dietas muy pobres de ácido fólico o vitamina B12 o tanto restrictivas, dietas, ¿sí? Anamnesis general y específica dirigida a descartar patologías como el consumo excesivo de alcohol, cirrosis o alguna hepatopatía, enólica o no, si es portador de hipotiroidismo, si hay signos de hipoxia, ¿verdad? Ya sea por tabaquismo, EPOC o alturas altas o viven alturas altas, tipo los bolivianos que vienen acá y siempre tienen su anemia megaloblástica, ¿sí? Y el uso de ciertos fármacos. Y vamos a pedir la analítica complementaria. Volumen corpuscular medio. Para descartar alguna hepatopatía pedimos las transaminasas, que ya nos van a orientar también hacia algún tipo de cirrosis o hepatopatía alcohólica, ¿sí? El hepatograma completo, funcionalismo tiroideo, ¿verdad? La cantidad de reticulocitos hay que pedir y la determinación de los niveles de vitamina B12 y ácido fólico, ¿sí? Donde nos define, o sea, nos subclasifica otra vez en anemia megaloblástica pura y la anemia no megaloblástica cuando los valores son normales, tanto de la vitamina B12 y del ácido fólico. Entonces, cuando los valores normales o cuando los valores de vitamina B12 y ácido fólico Mm, están dentro de lo normal, entonces nosotros tenemos que descartar otras causas no. de anemia megaloblástica, como por ejemplo la hipoxia o el uso Qualquer de fármacos. segundo, porque rápido, depois andar com tua mãe de novo. Não vai molestar papai que está estudando, está vendo clase. Entonces, las características de nuestra anemia megaloblástica, ¿verdad? Como todo síndrome anémico, la hemoglobina, la cantidad de eritrocitos y el hematocrito va a estar bajo, ¿sí? Eso es lo que nos define como anemia. El volumen corpuscular medio, que es la cantidad, como dice, el volumen de los eritrocitos en sí dentro de la sangre, va a estar alto, ¿sí? ¿Por qué? Porque son eritrocitos grandes. Son pocos, pero grandes. La cantidad de hemoglobina en conjunto, en total, que es la concentración de hemoglobina media y la cantidad de hemoglobina corpuscular va a estar normal. ¿Por qué? Porque mis eritrocitos son pocos, son grandes, pero ese tamaño ayuda a mantener una cantidad normal de hemoglobina dentro de cada eritrocito, ¿sí? Es muy diferente a la hemoglobina total. ¿Está bien? En esa parte no se confunda.
Si yo voy a medir o tengo que medir la cantidad de reticulocitos, puede estar normal o ligeramente disminuida, ¿sí? Ahora, lo que le caracteriza a la anemia megaloblástica de los otros tipos de anemia es que no solo la serie roja va a estar alterada, sino también vamos a tener leucopenia y plaquetopenia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ácido fólico y la vitamina B12 son complementos, ¿verdad? Para la médula ósea, ¿sí? No así el hierro. El hierro es directamente para el eritrocito, ¿está bien? Entonces, si yo tengo déficit de ácido fólico y déficit de vitamina 12, por ejemplo, un alcohólico que se pasa todo el día chupando, ¿verdad? Entonces, su cantidad de vitamina B12 va a ser muy, muy baja y por ende esto va a repercutir en toda la serie de células del glóbulo de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, ¿sí? Es la única diferencia de las otras anemias, donde las otras series no están alteradas, ¿sí? Solo están alteradas la serie roja, ¿no? Y en este caso, nosotros no vamos a estudiar el comportamiento del hierro, ¿sí? No vamos a estudiar la cantidad de hierro que tiene el cuerpo, la cantidad el índice de saturación, la cantidad de transporte, ni nos vamos a estudiar tampoco la concentración de transferrina. ¿Por qué? Porque todo lo que sea hierro está relacionado a la hemoglobina, ¿sí? Y mi volumen corpuscular medio, mi hemoglobina corpuscular media, perdón, está normal, entonces yo me tengo que fijar automáticamente en las otras cosas. ¿Y cuáles son? Primero, dosaje de vitamina B12 y del ácido fólico que van a estar disminuidas. Y tengo que también descartar que esto sea un cuadro de hemólisis. Para eso voy a pedir un hepatograma y me voy a fijar en la bilirrubina indirecta que está ligeramente aumentada. Entonces, sintetizando, tengo un paciente anémico. Yo me voy a fijar primero en el tamaño de los eritrocitos y en la cantidad de hemoglobina que tengo en cada eritrocito, que es mi hemoglobina corpuscular media, ¿sí? De acuerdo a eso, yo voy a clasificar mis anemias en hipocrómicas, que son ejemplo la anemia ferropénica, normocíticas, que son las anemias de enfermedades crónicas, y las anemias megaloblásticas, que son las anemias grandotas, con cantidad de hemoglobina corpuscular media alta. Si todo está bajo, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, ahí yo tengo que estudiar el hierro, ¿sí? Cómo se comporta el hierro. Para eso voy a pedir la cantidad de hierro sérico, transferrina y la ferritina, ¿sí? Y de ahí me voy a ir desglosando para ver si es una anemia ferropénica o es una anemia de enfermedades crónicas, ¿verdad? Asociado a ferropenia. Ahora, yo tengo una anemia megaloblástica. Yo me olvido del estudio del hierro y me voy a enfocar en la vitamina B12 y en el ácido fólico, ¿sí? Que va a estar disminuidas. Después, yo ya sé que si mi cantidad de vitamina B12 está disminuido, entonces probablemente sea un hepatópata o un alcohólico, ¿verdad? Entonces yo ya voy a hacer estudios para eh, para ver si tiene alguna hepatopatía de base o alguna enfermedad reumatológica o alguna enfermedad inmunológica o inmunitaria, ¿sí? Por medio del hepatograma y me fijo en la bilirrubina indirecta.
¿Está bien? Bueno, el tratamiento de estas enfermedades o de la anemia es dar lo que el paciente necesita. Ah, es una anemia carencial por déficit de hierro. Tengo mi hierro para administrarle, ¿sí? Ah, es una anemia por déficit de vitamina B12 o de ácido fólico. Voy a administrarle ácido fólico, voy a administrarle vitamina B12, pero tengo que definir cuál es la causa de mi paciente, o sea, de por qué mi paciente está con déficit de esas vitaminas. ¿Es un hepatópata? ¿Es un alcohólico? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Ah, es una anemia de enfermedades crónicas. Primero voy a tratar su enfermedad de base y luego voy a fijarme en la anemia. Hay casos específicos donde hay que tratar la anemia de forma rápida por medio de transfusiones. Ahora, ¿cuáles son esas indicaciones de transfusiones? Eh, no tengo acá. Pero las indicaciones de transfusiones serían las hemorragias agudas, ¿sí? Donde hay una cantidad de sangre, una pérdida de sangre, como a partir del 15 al 20% del volumen, ¿sí? Cuando hay un descenso importante de hemoglobina y hematocrito, por ejemplo, hemoglobina de 7 o hemoglobina de 6. A partir de una hemoglobina de 7 o menos, se indican las transfusiones. Ojo con los pacientes cardiópatas. Los pacientes cardiópatas y aquellos pacientes renales que necesitan hemodiálisis, en ellos sí o sí tenemos que mantener una hemoglobina de 10, ¿sí? En los cardiópatas, para evitar las anginas de pecho o la cardiopatía isquémica, ¿sí? El paciente puede, cardiópata que está con una anemia muy grave, puede llegar inclusive a infartar por esa falta de oxígeno o de transporte de oxígeno que tiene, que es nuestra hemoglobina, ¿verdad? En los pacientes renales que reciben hemodiálisis, hemoglobinas, no se puede realizar una sesión de hemodiálisis con hemoglobinas menores a 7, ¿sí? ¿Por qué? Pues la hemodiálisis es así, se saca sangre por un tubito, ¿verdad? Entra por la máquina, se filtra todo y esa sangre filtrada vuelve dentro del tubito. O sea, hay una pérdida momentánea de sangre, vamos a decirle, ¿verdad? Porque sale una cantidad de sangre en tu cuerpo y mientras que se filtra, eso tarda un poquitito, ¿verdad? Entonces vos necesitas una cantidad extra de hemoglobina y de hematocrito para realizar esa función, cuidando siempre los otros aspectos de la hematopoiesis, como por ejemplo eritropoyetina en los pacientes renales y el déficit de hierro, de ácido fólico que también se presentan en los mismos, ¿sí? Bueno, si no tienen preguntas, vamos a dejar por acá. Y en la próxima clase vamos a hablar de síndromes mielodisplásicos. Dependiendo, Diana, de cuál es tu patología de base, cardiópatas y pacientes renales que están en hemodiálisis. Acabé de decir. Es lo que se recomienda también. ¿Está bien? No es así una regla escrita en piedra. Bueno, chicuelos, entonces quedamos por aquí, ¿sí? El lunes, bueno, les voy a avisar sobre